Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Madrid estaba gris el día que enterré a mi marido, como si el cielo también hubiese decidido guardar luto por la muerte de Andrés, el hombre con quien compartí 32 años de vida y que, a pesar de todo, fue el único que supo mirarme sin juzgarme. Recuerdo el sonido sordo de la tierra al caer sobre el ataúd, y a mi hijo Sergio, inmóvil junto a mí, con el rostro oculto tras unas gafas de sol que no escondían su impaciencia por marcharse. Sujetaba con fuerza el velo negro mientras una ráfaga de viento helado me hacía temblar los dedos, y al ver su nombre grabado en la lápida recién colocada, supe que no era solo el quien se iba, sino todo lo que me quedaba de vida. Nadie se acercó a consolarme, ningún abrazo, ninguna palabra, solo un silencio incómodo que lo envolvía todo como una niebla densa. Intenté contener las lágrimas, pero por dentro me desgarraba un vacío tan profundo que ni siquiera el llanto era suficiente para aliviarlo. En ese momento no lo sabía, pero lo peor aún no había llegado, y lo que estaba a punto de ocurrir me arrancaría incluso el poco consuelo que me quedaba. Porque ese día no perdí solo a un marido, perdí también mi lugar en el mundo. El despacho del notario olía a papeles viejos y desconfianza, y cuando abrió el testamento, el aire pareció congelarse. Sergio heredaba el piso del centro, las cuentas compartidas, los muebles, todo. Yo, en cambio, recibía un garaje olvidado en las afueras, medio en ruinas, donde ni la luz funcionaba. No pregunté, no lloré, solo asentí en silencio, mientras él sonreía con arrogancia, como si por fin se confirmara lo que ya sospechaba. Mi marido no me había dejado nada más que un espacio muerto lleno de polvo y recuerdos. Me sentí invisible, desplazada de mi propia historia, como si hubiese sido simplemente un personaje secundario en la vida de los dos hombres que más había amado. Aún no entendía por qué Andrés me había hecho esto, pero algo en su mirada en la foto del testamento parecía esconder una explicación. Sergio no se molestó en disimular su desprecio. Al salir del despacho me miró de arriba abajo con una mezcla de lástima y superioridad, y sin rodeo soltó que ahora que el piso era suyo, ya no tenía motivos para seguir manteniéndome. Fue como una bofetada sin manos, una puñalada fría dada con total calma. Me hablaba como si yo fuera una carga que había que sacarse de encima cuanto antes. Años criando a ese niño, protegiéndole de todo, para que ahora me tratara como una extraña. No respondí, el silencio era mi única defensa ante su indiferencia cruel. No vales nada, eres una vieja inútil, escupió sin levantar la voz, mientras con gesto meticuloso empezaba a recoger mis cosas del armario y las dejaba en bolsas junto a la puerta. No hubo rabia, ni llanto, ni siquiera vergüenza en su cara, solo una especie de alivio por deshacerse de mí. Ni siquiera se molestó en esperar a que encontrara un sitio donde ir, como si mi destino ya no fuese asunto suyo. Me senté en el sofá, paralizada, viendo cómo mi vida era empacada como si fuera basura. Y en ese momento supe que ya no tenía casa, ni hijo, ni refugio. Esa noche la pasé sentada en el portal, con el bolso en el regazo y el alma rota, mirando cómo las luces del edificio se apagaban una a una sin que nadie se atreviera a abrirme. Toqué timbres, llamé a vecinos, pero solo obtuve silencio y persianas bajadas. El frío de octubre se me metía en los huesos, pero lo que más dolía era la indiferencia. Nadie se preguntó qué hacía una mujer mayor llorando sola en la calle. La ciudad que había sido mi hogar me daba ahora la espalda, como todos. Cerca del amanecer, con los pies entumecidos y la dignidad hecha trizas, recordé aquel viejo garaje que Andrés solía visitar en secreto hace décadas. No sabía qué me empujó a pensarlo, quizá la desesperación, quizá una intuición profunda de que allí podía esconderse algo más que polvo. Busqué la dirección en una nota vieja que llevaba en la cartera, escrita con su letra. No tenía dónde ir, y aunque me doliera, ese lugar era lo único que legalmente me pertenecía. Me levanté y comencé a caminar sin mirar atrás. Arrastraba una maleta pequeña, con ruedas gastadas que chirriaban en cada acera, y cruzaba las calles de Madrid como una sombra, despeinada, sin rumbo, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me dolía cada paso, no por el cansancio físico, sino por el peso de la humillación. Pasé junto a tiendas cerradas, bares donde aún sonaban risas, gente que no me veía. Era como si yo ya no existiera. Caminé durante horas,
guiada solo por una dirección escrita a lápiz. Cuando por fin llegué al garaje, la fachada estaba cubierta de grafitis y musgo, con una puerta metálica oxidada que parecía llevar años sin abrirse. Había basura en la acera, cristales rotos, un silencio raro que no era normal ni para las afueras. Me quedé quieta, mirándolo, intentando recordar si alguna vez había estado allí con Andrés. No lo reconocía, pero algo en mi interior se estremecía. Aquello no parecía un refugio, sino una tumba de secretos. Saqué la llave del fondo de mi bolso, donde la había guardado sin pensar, y me quedé mirando el candado como si fuera una pregunta sin respuesta. La acerqué con manos temblorosas, dudando si debía abrir o dar la vuelta e irme. ¿Y si todo era una broma cruel? ¿Y si no encontraba nada más que telarañas y miseria? Pero no tenía elección. Giré la llave, y el candado cedió con un chasquido seco que resonó como un disparo en el silencio. Al abrir la puerta, un viento frío me golpeó el rostro como si el garaje hubiese estado conteniendo el aliento durante años. El olor a humedad, a madera podrida y metal oxidado me hizo toser, pero lo que me paralizó fue el silencio absoluto, espeso, como si el tiempo no se hubiera movido dentro. Di un paso y sentí el suelo crujir bajo mis pies, cubierto de polvo y hojas secas. No había luz, pero una claridad extraña venía del fondo. Algo no cuadraba. Me adentré con cuidado, guiada por ese resplandor débil, y entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. La electricidad llevaba cortada años, pero había una bombilla encendida al fondo del todo. No se oía ningún aparato, ningún ruido eléctrico, solo ese parpadeo tenue que no tenía lógica. Me detuve en seco, sintiendo cómo se me erizaba la piel. ¿Quién había estado allí? ¿Y por qué ahora? Todo el cuerpo me decía que saliera corriendo, pero algo me empujó a seguir. Avancé con pasos lentos, sintiendo como el corazón me retumbaba en las sienes, y de pronto una sombra cruzó fugazmente el fondo del garaje, justo al lado de esa luz inexplicable. Me detuve en seco, con la garganta cerrada, y durante unos segundos no pude moverme. Pensé que alguien vivía allí, quizá un vagabundo, o algo peor. El miedo me atenazó el cuerpo, pero estaba demasiado cansada para huir. Respiré hondo y seguí adelante, con la espalda rígida y los nervios a flor de piel. Metí la mano en el bolso con urgencia, saqué el móvil y encendí la linterna, apuntando hacia donde había visto moverse la sombra, esperando encontrar a alguien. La luz temblorosa iluminó cajas viejas, herramientas oxidadas y montones de trastos cubiertos de polvo. No había nadie, pero el ambiente era denso, como si algo me observara desde las paredes. La linterna oscilaba en mi mano, incapaz de mantenerse firme. Y entonces la vi, una mesa cubierta con papeles amarillentos. Me acerqué despacio, apartando telarañas con el brazo, y la linterna reveló una mesa de trabajo con planos abiertos, documentos técnicos, y un cajón entreabierto lleno de carpetas, sobres y fotografías en blanco y negro. Reconocí la letra de Andrés en una hoja doblada, lo que me dejó sin aliento. Todo parecía detenido en el tiempo, como si alguien hubiera trabajado allí hasta el último segundo. Aquello no era un simple almacén de chatarra. Era un lugar con propósito. Y ese propósito me incluía. Giré la cabeza hacia el centro del garaje y mi luz se topó con una gran lona gris, polvorienta, que cubría algo de forma alargada y compacta, sin duda un coche. El contorno del vehículo era elegante, casi clásico, y me acerqué con la linterna temblando. La lona tenía manchas oscuras y estaba sujeta con ganchos metálicos oxidados. Cada paso que daba me parecía una traición a la tranquilidad del lugar. Cuando estuve frente a él, noté cómo se me aceleraba la respiración. Me arrodillé y, con manos temblorosas, levanté una esquina de la lona, dejando al descubierto parte de una carrocería reluciente, negra, impecable, como si alguien lo hubiera restaurado con devoción absoluta. Pasé los dedos por el metal y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Ese coche no era un capricho, era una reliquia. Algo dentro de mí sabía que no debía tocarlo, pero ya era demasiado tarde. Había empezado a desenterrar secretos, y no podía detenerme. Volví a tirar de la lona, y lo descubrí por completo. Era un Mercedes antiguo,
brillante como recién salido del concesionario, con los asientos de cuero intactos y el volante de madera pulida, una joya oculta bajo años de abandono. No entendía cómo Andrés había conseguido restaurarlo en secreto, ni por qué nunca me habló de ello. Me senté en el asiento del copiloto, buscando alguna pista, algo que explicara aquella doble vida. Fue entonces cuando vi un sobre en el asiento del conductor, con mi nombre escrito a mano. Lo cogí con dedos helados, sabiendo que iba a cambiarlo todo. El sobre estaba cerrado con cuidado, sellado con cera roja, como si Andrés hubiese querido asegurarse de que solo yo lo abriera. Lo deslicé entre mis dedos, sintiendo su peso, y lo abrí con lentitud, dejando que cayera una carta y varios documentos doblados. Había escrituras, extractos de cuentas, y una nota más corta, escrita con urgencia. El nombre, Elena, aparecía en cada página, como un susurro del pasado. Leí la carta y sentí que mi marido me hablaba desde el más allá. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo, comenzaba la carta, con esa letra firme y elegante que conocía de memoria. Me decía que no podía contarme todo en vida, que había cosas que había tenido que ocultar para protegerme. Hablaba del garaje como un lugar importante, y de un descubrimiento que podría cambiar mi futuro. Me pedía que tuviera valor y no confiara en nadie. Las palabras me ardían en las manos, como si ocultaran una verdad demasiado grande. Este lugar guarda más que herramientas y recuerdos, escribió, aquí escondí lo que no podía dejar en manos de Sergio. Me hablaba de una amenaza, de decisiones difíciles, de traiciones que nunca quiso que yo sufriera. Decía que había descubierto cosas sobre nuestro hijo, cosas que no podía explicar en esa carta, pero que encontraría pruebas si seguía investigando. Y lo más inquietante, no te fíes de nadie, ni siquiera de nuestro hijo. Tuve que releer esa frase varias veces. Me temblaban las rodillas. Aquel último párrafo fue el que más me desgarró. Te quiero, Elena. Por eso te dejé solo el garaje. No por castigo, sino por justicia. Si confías en él, te lo quitará todo. Me quedé sentada con la carta en el regazo, mirando la sombra del coche junto a mí, sin saber si llorar o salir corriendo. Todo lo que había creído sobre mi familia empezaba a resquebrajarse. Andrés no me había abandonado. Me había dejado una puerta abierta, a una verdad peligrosa. Releí la carta tantas veces que terminé memorizando cada palabra, buscando un doble sentido, algo que me ayudara a entender que podía haber sido tan grave como para desconfiar de nuestro propio hijo. El miedo me apretaba el pecho, no solo por lo que Andrés había descubierto, sino por lo que eso significaba sobre mi pasado, sobre mi presente. ¿Quién era realmente Sergio? ¿Qué secretos habían convivido conmigo todos estos años? Por primera vez en mi vida, deseé no saber más. Pero ya no podía retroceder. Entonces recordé una conversación antigua, algo que Andrés había dicho años atrás sobre un falso fondo en el maletero del coche, una especie de compartimento oculto que solo él conocía. Me levanté, recorrí el lateral del vehículo y abrí el maletero con cuidado, notando cómo el aire se volvía más denso. Palpé la moqueta, busqué una grieta, y al presionar un punto exacto, una pequeña tapa se levantó. Dentro, cubierto por una tela negra, había algo más que recuerdos. Era una caja metálica, cerrada con llave. La caja pesaba más de lo esperado y tenía un cierre antiguo, de esos que parecen fáciles de abrir pero guardan secretos más profundos que una simple cerradura. La coloqué sobre el capó del coche, respiré hondo y la abrí con un clic seco que resonó en todo el garaje. Dentro había documentos bancarios, escrituras de propiedades y lo más desconcertante, un pequeño disco duro con una etiqueta que llevaba mi nombre. Me temblaban las manos al tocarlo. Andrés había preparado todo meticulosamente. Los extractos mostraban movimientos en cuentas suizas, con cifras que jamás imaginé ver en toda mi vida, cientos de miles de euros transferidos a lo largo de los años desde una empresa desconocida. Revisé fechas, titulares, firmas, y todo apuntaba a operaciones hechas sin mi conocimiento, pero con vínculos claros a nuestra familia. Mi mente iba a mil, intentando encajar las piezas. Andrés había ocultado una fortuna.
Y lo había hecho fuera del alcance de Sergio. La pregunta era, ¿por qué? Todos los documentos coincidían en una cosa: el dinero estaba a nombre de una empresa llamada Inversiones Vega, con sede en Luxemburgo, pero sin rastro en los papeles oficiales que yo conocía de nuestro negocio familiar. Ese nombre me sonaba vagamente, como algo que había escuchado al pasar, pero nunca con importancia. Busqué en los registros dentro del garaje, en los papeles esparcidos por la mesa, y allí estaba otra vez, Vega. Andrés había dejado demasiadas pistas para ser casualidad. Estaba claro que esperaba que yo las encontrara. Empecé a preguntarme si mi marido había tenido una doble vida, si Inversiones Vega era una fachada para esconder sus propios secretos. Pero cuanto más leía, más evidente era que él no se beneficiaba de ese dinero, lo protegía. ¿De quién? ¿De Sergio? ¿De alguien más? Me dolía pensar que todo lo que habíamos construido como familia se había sostenido sobre mentiras. Pero también sentí rabia. Porque durante años fui la última en enterarme de todo. La noche ya había caído, y mientras hojeaba una carpeta con papeles legales, unos golpes secos en la puerta del garaje me hicieron sobresaltar y soltar todo al suelo. Me quedé inmóvil, escuchando en la oscuridad, y al asomarme por una rendija, el corazón me dio un vuelco. Era Sergio. Estaba solo, con una chaqueta oscura y el móvil en la mano, como si buscara una excusa para estar allí. No había duda. Me había seguido. Y ahora estaba justo al otro lado. Me alejé de la puerta sin hacer ruido, con el cuerpo tenso como una cuerda, y el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera oírlo desde fuera. ¿Había venido a buscarme o a buscar algo más? No podía pensar con claridad. Solo su presencia allí, en mitad de la noche, confirmaba que todo lo que Andrés temía era cierto. Quise esconder la caja, los papeles, todo. Pero ya era tarde. Sergio llamó otra vez, más fuerte. «Mamá, ¿estás bien?» «Solo quiero saber si necesitas algo», dijo desde fuera con esa voz suave y falsa que tantas veces había usado para manipularme. Me acerqué sin abrir, con la espalda pegada a la pared y los ojos clavados en la cerradura. No había cariño en su tono, solo urgencia y algo oscuro. Sabía que fingía. No le importaba cómo estaba, solo le importaba que sabía. Y yo ya sabía demasiado. Cuando insistió en que solo quería ayudarte, entendí que no venía a cuidarme, sino a controlar lo que había encontrado. Su voz se volvió más insistente, más cortante, y cuando mencionó el coche, papá me habló de ese coche viejo, supe que ya no podía dudar más. Había algo que Sergio necesitaba recuperar antes de que yo lo entendiera todo. Pero lo peor era descubrir que su traición no era reciente. Venía de lejos. Cuando por fin abrí la puerta con una cadena puesta, Sergio entró fingiendo sorpresa, como si no supiera lo que buscaba, pero sus ojos iban directamente al fondo del garaje. Papá me habló de este sitio, dijo que era especial para él, soltó mientras rebuscaba entre las estanterías, levantando cajas, abriendo cajones, ignorando por completo mi presencia. No había cortesía ni respeto, solo prisa y ansiedad por encontrar algo que evidentemente necesitaba. Yo lo observaba en silencio, temblando por dentro. Había perdido la máscara, y ahora se movía como un ladrón. Cuando intenté cerrarle el paso hacia la mesa, su mirada cambió de inmediato y su voz se volvió seca. «No te pertenece nada, vieja. Todo esto será mío tarde o temprano». Me quedé helada, con la garganta cerrada y los recuerdos de su infancia golpeándome con fuerza. Nunca pensé que me hablaría así, con esa rabia contenida que ya no se molestaba en esconder. Ya no fingía. Era un enemigo delante de mí, no mi hijo. Y estaba dispuesto a arrebatarme lo que fuera. Levanté la voz por primera vez en mucho tiempo, con una fuerza que no sabía que me quedaba, y le dije que papá había dejado todo eso para mí, que el garaje era legalmente mío y que sabía lo que había hecho. Sergio se quedó quieto un instante, como si mis palabras le dolieran más que un golpe. «¿No sabes nada?», murmuró, bajando la mirada por un segundo. Pero la tensión era como una cuerda a punto de romperse.
Sentí que algo muy oscuro se movía dentro de él. De pronto se abalanzó hacia mí, me empujó contra la pared y me gritó que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, que estaba arruinándolo todo. El golpe fue seco, sin demasiada fuerza, pero el dolor fue más emocional que físico. Me quedé inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón latiendo con violencia. Él me miró con rabia, pero también con miedo. Sabía que ya no podía controlarme con palabras. Cuando por fin se fue, dando un portazo que hizo temblar las paredes, corrí a asegurar la puerta con una cadena oxidada que encontré bajo una estantería. Cerré las ventanas, apagué la luz y me senté en el suelo, abrazando la caja metálica como si fuera mi única protección. El garaje, que antes parecía hostil, ahora era mi único refugio. Temblaba, pero no solo de miedo, temblaba de rabia contenida. Algo dentro de mí había despertado, y ya no pensaba callarme. Al amanecer, salí con el disco duro escondido en el fondo de mi bolso y caminé hasta un pequeño despacho de abogados del barrio, uno que Andrés solía mencionar. Expliqué todo sin adornos: la carta, el testamento, el coche, la agresión. El abogado, un hombre mayor con cara de pocos gestos, escuchó en silencio y me pidió ver los documentos. Sus ojos se entrecerraron al ver el contenido de la caja. Me dijo que podía ayudarme. Y que debía moverme rápido. Al día siguiente, tras revisar el testamento y los registros de propiedad, el abogado me confirmó algo que me hizo llorar en silencio: el garaje, el coche y todo lo que hubiese dentro eran legalmente míos. Andrés había sido meticuloso, había blindado esa parte de la herencia para protegerme. Sergio no puede tocar nada, me aseguró. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Mi marido había desconfiado tanto de nuestro hijo, y había tenido razón. Entre los papeles, el abogado encontró una carpeta marcada con mi nombre, donde Andrés había dejado instrucciones detalladas para acceder a cuentas bloqueadas en el extranjero. Había códigos, nombres clave, y una carta más breve, casi como un mapa, que guiaba cada paso que debía seguir. No era solo una herencia, era un plan diseñado con tiempo, paciencia y desconfianza. Andrés lo había previsto todo. Incluso mi miedo. Incluso mi soledad. El abogado me ayudó a conectar el disco duro en un ordenador seguro, pero el acceso estaba protegido por una contraseña. Probamos varias combinaciones sin éxito, hasta que me vino un recuerdo fugaz: nuestra fecha de aniversario, la misma que él solía grabar en cada reloj que me regalaba. Lo intentamos, y funcionó. El archivo se abrió lentamente. Mi corazón latía con fuerza, como si algo sagrado estuviera a punto de revelarse. Dentro del disco duro había documentos escaneados, grabaciones de audio y un vídeo en el que Andrés, con voz cansada pero firme, explicaba lo que había descubierto. Sergio llevaba años desviando fondos de la empresa familiar a través de cuentas fantasma. Cada transferencia estaba detallada con fecha y destinatario. Todo lo había guardado allí, esperando que yo llegara a ese momento. No pude detenerle en vida, decía, pero tú puedes hacerlo ahora. Y supe que tenía que actuar. Ver a Andrés en ese vídeo, hablándome con esa calma rota por el dolor, fue como recibir una última caricia y una última herida al mismo tiempo. Me explicó cómo, tras enfermar, empezó a notar movimientos extraños en las cuentas de la empresa, y cómo, al investigar, descubrió que Sergio había falsificado firmas y creado empresas pantalla para desviar dinero. Lo grabó todo en secreto, incapaz de enfrentarlo directamente. No quise que sufrieras tú también, decía. Pero ahora el peso caía sobre mí. Las pruebas eran tan claras que dolía mirarlas: correos electrónicos, contratos falsificados, reuniones ocultas. Sergio lo había hecho todo con frialdad, como si no le importara nada ni nadie. Ni la empresa que su padre levantó con esfuerzo, ni la familia que lo protegió desde niño. Le movía la ambición, la codicia, el poder. Verlo con esa máscara sonriente durante tantos años, era como haber dormido junto a un desconocido. Mi hijo no era víctima. Era verdugo. De pronto entendí todo: su desprecio no venía del dolor, ni del duelo, ni siquiera del desamor. Venía del miedo.
Yo era el único obstáculo legal que quedaba entre él y la fortuna que había intentado robar. Su crueldad, su frialdad, su impulso por echarme de casa, todo tenía un único propósito: hacerme desaparecer antes de que encontrara la verdad. No era odio. Era estrategia. Y había subestimado mi fuerza. Llevé los documentos al abogado sin titubear, firme como no lo había estado en años. Le dije que quería denunciar, que no pensaba proteger a alguien que había traicionado a su padre y destruido nuestra familia. Él me advirtió que sería largo, sucio, que Sergio se defendería con todo. Acepté. Ya no era una viuda rota ni una madre perdida. Era la única que podía limpiar el nombre de Andrés. La notificación judicial le llegó 2 días después. Esa misma noche, volvió al garaje como una furia contenida, gritando mi nombre, exigiendo que le abriera, golpeando la puerta con fuerza. Lo escuché desde dentro, paralizada por un miedo nuevo, uno que no venía del pasado, sino del presente. Lo arruinaste todo, chillaba. Su voz ya no tenía máscaras, solo rabia. Por fin mostraba su verdadero rostro. No pude detenerle cuando forzó la puerta a patadas. Entró como una tormenta, me agarró del brazo con violencia y me zarandeó, sus ojos desorbitados por la rabia. Era mío, me pertenecía, gritaba, mientras yo intentaba soltarme, temblando, gritando su nombre como si eso pudiera devolverle el alma. Fue entonces cuando los vecinos, alertados por los gritos, llamaron a la policía. El horror tenía testigos. Por fin. Llegaron en minutos. 2 agentes entraron al garaje con firmeza y lo separaron de mí mientras él forcejeaba, insultándome, escupiendo verdades a medias y amenazas desesperadas. Ella lo sabía todo, gritaba. Pero nadie le escuchaba ya con respeto. Le esposaron allí mismo, delante de mí, y por un segundo, sus ojos buscaron los míos, no para pedir perdón, sino para maldecirme. No aparté la mirada. Ya no. Cuando el coche policial desapareció por la calle, me senté sola en el suelo del garaje, entre papeles rotos y restos de una vida que ya no existía. No lloré de inmediato. Solo escuchaba el silencio, ese que queda después de una explosión. No sabía si sentir alivio, tristeza o culpa. Todo se había roto, pero también algo se había liberado. Andrés, de alguna forma, me había dado fuerzas para llegar hasta allí. Pasaron semanas. El abogado me animó a tomar decisiones prácticas, y comencé a limpiar el garaje con mis propias manos, como si al quitar el polvo también me quitara años de dolor. Pinté las paredes, restauré estanterías, arreglé la instalación eléctrica. Día tras día, ese lugar que fue tumba se convirtió en taller, y ese taller en refugio. No era lujo, pero era mío. Por primera vez, tenía un espacio propio. El Mercedes, aquel secreto silencioso de mi marido, lo limpié pieza por pieza, como si con cada trapo también acariciara su memoria. Cuando lo arranqué y el motor respondió, no pude evitar llorar. Funcionaba. Estaba perfecto. Lo llevé a una casa de subastas clásica y el experto, al verlo, me dijo que valía mucho más de lo que imaginaba. Andrés lo había conservado por algo. Era parte del plan. Y también, parte de mi liberación. El día de la subasta, observé desde el fondo de la sala cómo el Mercedes brillaba bajo las luces, despertando murmullos y miradas codiciosas. En menos de 5 minutos, la puja superó todas mis expectativas y, cuando el martillo cayó, sentí que el mundo me devolvía algo de todo lo que me había quitado. La cifra era suficiente para empezar de nuevo. No solo era dinero, era libertad. Andrés, incluso desde la muerte, me había salvado la vida. Con ese dinero compré un pequeño piso en Lavapiés, modesto pero luminoso, con ventanas abiertas al cielo y silencio por las noches. Cada rincón tenía mi huella, mi ritmo, mi elección. Decoré con calma, sin prisas, dejando que cada objeto tuviera un significado nuevo. Por fin tenía un lugar que nadie podía arrebatarme. No era un palacio, pero era hogar. Volví a dormir con la puerta cerrada sin miedo,
a caminar por la calle sin sentirme una carga, a mirar a los ojos a la gente sin bajar la cabeza. Me reconecté con mí misma, con la mujer que fui antes de la tristeza, antes del abandono. Ya no era solo la viuda de Andrés, ni la madre traicionada, era Elena, con sus cicatrices, sí, pero también con su entereza. Volver a tener dignidad fue el regalo más inesperado. El día del juicio me senté en la última fila de la sala, vestida de negro, sin adornos ni maquillaje, sin más defensa que la verdad. Escuché cada declaración con el corazón encogido, pero firme. No fui por venganza, sino por justicia. Cuando me llamaron a testificar, hablé claro, sin odio, con la misma voz con la que crié a mi hijo. Aquel banco no era mi sitio, pero ese día, estar ahí fue necesario. Cuando Sergio me vio, bajó la mirada. Ya no quedaba soberbia ni ira en su rostro, solo un vacío hondo que me dio más pena que rabia. No dijo una palabra, ni una disculpa, ni un intento de justificar nada. Era como si ya hubiese aceptado su destino. Por primera vez, lo vi frágil. Pero el daño ya estaba hecho. Semanas después del juicio, el abogado me citó por última vez en su despacho y me entregó una carta que Andrés había dejado sellada con la indicación clara: solo si todo termina. La reconocí de inmediato, por el papel, por el peso, por el silencio que la rodeaba. La abrí allí mismo, con manos serenas. Sabía que ese sería el último puente entre él y yo. Y estaba preparada. La carta era breve, directa, sin adornos. Si lees esto, es porque has sobrevivido a la tormenta. Te dejé el garaje no por miseria, sino por justicia. Porque sabía que solo tú sabrías qué hacer con lo que otros destruirían. No hablaba de venganza, sino de equilibrio. Al final, su mayor legado no fue el coche ni el dinero, sino la confianza silenciosa que me tuvo hasta el final. Y eso valía más que todo. Salí del despacho y caminé hasta el garaje una vez más, solo para mirarlo con otros ojos. Ya no era el lugar de la expulsión, ni del miedo, ni del frío. Era el escenario donde me reconstruí, donde enfrenté verdades que nunca quise saber. Andrés no me dejó allí para abandonarme, sino para despertarme. Todo lo que dolió, ahora tenía sentido. El garaje no era solo ladrillos y polvo, era memoria, era advertencia, era amor encapsulado en forma de secreto. Allí convivían los planos de Andrés, los papeles sucios de Sergio, mis lágrimas y mi dignidad recuperada. Todo seguía en su sitio, como si el tiempo hubiera aceptado su papel. No lo vendí. Lo conservé. Porque en ese rincón olvidado de Madrid, aprendí a volver a vivir. Volví a plantar flores en las jardineras oxidadas de la entrada, como él solía hacer en primavera, y cada vez que regaba las macetas sentía que algo dentro de mí también florecía. El silencio ya no dolía. Era paz. La misma que nunca supe tener cuando estaba rodeada de todo, y que ahora encontraba en lo poco. Madrid seguía rugiendo ahí fuera, pero yo, por fin, había encontrado mi centro. No era la mujer frágil que salió del funeral con el alma rota ni la madre humillada que durmió en un portal sin saber a dónde ir. Ahora caminaba erguida, con el pasado a cuestas, sí, pero sin que me pesara más de lo necesario. Había llorado, caído, temido, y también sobrevivido. Había aprendido a hablar por mí, a defenderme, a no esperar salvaciones ajenas. Era Elena, entera. Por fin. A veces, cuando el viento sopla fuerte por las rendijas del garaje, me parece oír su voz, pausada, grave, serena. Lo hiciste bien, susurra entre el crujido de las hojas secas y el zumbido de los cables viejos. No sé si es mi imaginación o su memoria que se niega a desaparecer. Pero me reconforta. Porque incluso en su ausencia, Andrés sigue siendo mi raíz. He intentado perdonar a Sergio, lo juro, he buscado dentro de mí alguna grieta por donde dejar entrar la compasión. Pero no la encuentro. No porque quiera castigarle, sino porque el daño fue demasiado hondo, demasiado consciente. Le deseo paz, sí, que algún día se mire al espejo sin odio. Pero de mi parte, no hay abrazo posible. Solo distancia.
Ese garaje que olía a muerte se convirtió en mi refugio, en mi testigo, en mi verdad. Allí terminó una vida, pero también empezó otra, más sola, sí, pero más libre. No hay día que pase sin que dé gracias por haber llegado a ese lugar, aunque fuera por el camino más cruel. Porque en esas paredes gastadas, encontré mi justicia. Y en medio de la ruina, volví a vivir. 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 Vivir.